Hola a todos, bienvenidos a Daniel Moreno de Telemovilidad. Hoy os voy a hablar de autonomía. Hay un primer concepto al que le llamo autonomía física, otro concepto al que le llamo no batería infinita, sino batería constante o indefinida. Y bueno, partimos de la base de cuánta autonomía tiene un vehículo eléctrico. Bueno, depende de varias circunstancias, pero así en general, pues en el caso del Ioniq de 28 kWh, pues ya lo habéis visto en mis vídeos, de 200 a 250 kilómetros de autonomía. A ver, afinando, pues de 200 sería para viajes, pueden ser entre 200 y 220 kilómetros. En el día a día, circulación mixta, que sobre todo hago autovía, pues 240 kilómetros en verano, en invierno no, en invierno son 220, pero podría llegar a dar hasta 370 kilómetros de autonomía en ciudad, que es donde menos nos hace falta tener gran autonomía, pero claro, debido a que gasta muy poco, pues puede llegar a esas autonomías. ¿Qué autonomía tiene, por ejemplo, un Kona de 64 kWh? Autopista 400, 500 en mixto y unos 660 en ciudad. Sobre el primer concepto, batería física o, digamos, autonomía física, lo hemos dicho, ¿no? Pues vamos a decir que el Ioniq tiene pues, 230 km de autonomía de media. El Kona de 64 horas, pues 500, ¿vale? Y ahora vamos a compararlo con un vehículo de combustión para luego, más adelante, explicar cuál es ese concepto, ¿no? El llamado autonomía constante, vamos a decirlo así. Bueno, todo el mundo lo sabe, todo el mundo que tiene el carnet, pues ha tenido un vehículo de combustión hasta ahora. Y esto es así de fácil. Dos escenarios, viajes y día a día, ¿no? Viajes pues suele ser el 10% de la utilización del vehículo. En un vehículo de combustión, pues si tú tienes que salir de viaje, pues lo más normal es que salgas con el depósito lleno. Imaginaos pues un escenario de 500 kilómetros, vosotros llenáis vuestro depósito, salís y luego, bueno, pues efectuáis las paradas que convengáis. Lo aconsejable, pues cada 2 horas, ¿no? Pero es bastante lógico pensar que la mayoría de gente pues haga un primer tirón de 250 o 300 kilómetros, más que nada por necesidades fisiológicas o para estirar las piernas, ¿no? Tomar un café, ir al lavabo. Y bueno, pues haga eso, pues 250 300 kilómetros del tiro. Y luego haga otra parada a los otros 200 kilómetros y luego pues ya llega a su destino, ¿no? ¿Qué ocurre con el vehículo de combustión? Bueno, pues como tiene tanta autonomía, vas a llegar y encima te van a sobrar 200 kilómetros. Eso está muy bien, es muy práctico. Has llenado el depósito en una estación de servicio. Bueno, decimos 5 minutos, pero la mayoría de veces pues son 8 o 10 minutos de tiempo empleado para hacer esto, pero es muy práctico, ¿no? Y bueno, el coche, mientras estáis en vuestra área de servicio, no hace nada, está estacionado y ya está. ¿Qué ocurre con el vehículo eléctrico? Bueno, os diré que no voy a tomar como ejemplo mi Ioniq de 28 kWh, porque reconocemos que no es lo más ideal para viajar comparado con lo que ya conocemos de vehículo de combustión, por supuesto. Se puede utilizar, tienes que parar más, vas a llegar más tarde a los sitios, pero si piensas en que solo el 10% de la utilización del vehículo lo vas a emplear para viajar, que ya no está siendo nuestro caso, estamos utilizando bastante para viajar, es asumible, se puede hacer, ¿vale? Las cargas duran 25 minutos, paras cada 130, 160 kilómetros. Bueno, si estáis dispuestos a subirlo, lo podéis hacer. Vamos a coger como ejemplo pues, un Kona de 64 kWh que ya tiene una autonomía pues, razonable. Esto siempre pues, a la espera de esos ansiados 1000 kilómetros, ¿no? Que en el futuro tendremos, que ya existen en China y que vamos, es algo que encima no van a tardar muchos añitos en llegar aquí y a precios asumibles. Pero bueno, ahora tenemos los 400 kilómetros. ¿Qué autonomía realmente tiene un Kona de 64 kilovatios en un viaje? Bueno, evidentemente vosotros salís y tenéis 400 kilómetros por delante para gastar. Y imaginaos pues, que vais a hacer 3 horas, paráis a los 300 kilómetros a descansar. ¿Qué hace ese vehículo mientras estáis descansando? Estacionarse. Pero además se recarga. Entonces, claro, como vosotros ya ibais a hacer ese descanso, quizá pues adaptándolo un poquito a la necesidad de
de recargar, ¿no? Pero vais a tener que parar igualmente. Aprovechas para enchufar. Y cuando habéis acabado este descanso, que probablemente pues, sea 30 minutos el descanso, entre 20 y 30, bueno, si le pegáis un repaso al Tesla, los Model 3 ya en 15 minutos cargan 200 kilómetros, entonces... Pero es que nadie está 15 minutos solo, es complicado, ¿vale? La gente tarda más en hacer su descanso. Cuando recoges el coche, le has sumado 200 kilómetros. Ya no tienes 100 kilómetros como cuando habías llegado a esa estación de servicio, sino que le has añadido 200 más. Mientras estaba parado, que un coche de combustión pues no habría hecho nada, pero en este caso sí. Entonces, claro, llegado a este punto, pensando una cosa, y a ver si estáis de acuerdo, ¿cuántos kilómetros tiene realmente el Kona de 64 kWh? Físicamente tiene 400, pero dada esta logística, yo creo que tiene más. Tiene los 400 más los 200 que le habéis añadido. Entonces es como si en ese punto pues el coche en la práctica tuviera pues 600 kilómetros. ¿Qué pasa si volvéis a parar a las 2 horas? Esto es un poco para que veáis que realmente en la práctica los vehículos eléctricos tienen, o podemos decir que pueden llegar a tener más autonomía. Vamos a ponernos en un escenario de un día a día. Y no me voy a ir al Kona de 64 kWh, me voy a ir al Ioniq, por ejemplo. Tiene menos autonomía, pero aquí ya no afecta tanto la poca autonomía que tiene para el día a día. Imaginaos que yo pues cargo el vehículo el domingo para tener la batería llena para el resto de la semana, ¿no? Y el coche, bueno, pues te va a hacer unos 240 kilómetros de autonomía. Yo hago 60 kilómetros diarios. Voy a trabajar y vuelvo. Gasto 60 kilómetros. Pero es que resulta que los lunes voy a comprar a Mercadona. Y en Mercadona no solo estaciono, sino que además hago el gesto de enchufar, que son segundos y no voy a tener en cuenta ese tiempo, porque es que me cuesta nada sacar el cable del maletero y enchufar. Es nada. No es una panacea lo que te da Mercadona. Mercadona te da unos 30 kilómetros la hora. O sea, los cargadores son de 3,7 kilovatios. Son gratis, pero bueno, buenos son, ¿no? Entonces, realmente llegados a este punto, el coche, hemos dicho que tiene 240 kilómetros de autonomía, pero yo cuando recojo el coche, en la práctica, voy a tener 30 más. Mi coche, llegado a este punto, es como si hubiera tenido 270 kilómetros. Pues que resulta que hay un día a la semana pues, que voy a San Esteban, Cerro Viras, y hay cargadores allí gratuitos del pueblo, pues igual que los que ha habido aquí en Olesa. Y aprovecho para recargar. Y puedo estar 2 horas, normalmente pues he estado 2 horas últimamente, y en ese tiempo pues tampoco es que tenga una potencia muy grande ese cargador. Me ofrece 60 kilómetros por cada hora, ¿no? Pues si estoy una hora allí, pues tengo 60 kilómetros. Claro, yo cuando regreso a casa, realmente, como yo lo que he hecho es estacionar, como lo hubiera hecho un vehículo de combustión no repone gasolina cada vez que se para. Pero sin embargo, el vehículo eléctrico tiene esa opción. 240 más 30, 270, más 60, 330 kilómetros. Pero es que además nosotros, bueno, de momento a mí a veces me dejan recargar en el trabajo, pero todavía faltan poner la instalación de enchufes. Pero esto ya hay 3 personas que tienen vehículo eléctrico en la empresa. Probablemente lo que ocurra es que una vez a la semana, pues a una persona se le tenga asignado el uso del cargador. Con lo cual, llegado al final de la semana, seguramente pues recargue mi batería y aprovecho pues mientras estoy trabajando, estaciono, recargo, recojo mi coche con la batería llena otra vez. De esos 330 le añado posiblemente, depende de lo que haya gastado la batería, imaginemos pues unos 150 kilómetros. Cuando llega el fin de semana es como si hubiera tenido 480 kilómetros de autonomía. Claro, físicamente solo tengo 240 kilómetros, pero vamos pasando el tiempo y vamos recuperando esas autonomías cada vez que el coche pues se para, o la mayoría de veces se para, se puede aprovechar para recargar. Esto es un escenario que se cumple ahora que los vehículos eléctricos pues
no tienen mucha autonomía y no hay tantos coches eléctricos. En el futuro ese escenario cambiará. Seguramente pues cuando tengan 1000 kilómetros de autonomía no haya tanta necesidad de hacer todos estos pasos. Pero os quería mostrar que realmente los vehículos eléctricos tienen más autonomía que su autonomía física, que es la llamada pues batería indefinida o batería constante. Y bueno, pues no me voy a indagar en lo que nos espera en el futuro porque hay que razonarlo todavía mucho, hay que informarse muy bien, a ver qué están pensando las empresas, que son los expertos, ¿no? Los que están fabricando vehículos, a ver qué están pensando pues, en las empresas de energía también, los gobiernos, a ver cómo abordar pues, la transición a la movilidad y cómo evoluciona la tecnología, como para razonar un poco pues, qué es lo mejor, qué es lo más práctico. Pero bueno, es lógico pensar que un coche cuando tenga 1000 kilómetros de autonomía, en un viaje pues tú salgas con la batería llena de tu casa o de un cargador y llegues a tu destino y ni siquiera hayas parado a recargar. Pararás como con un vehículo de combustión, no tendrás que recargar. Recargarás si no has llenado tu batería del tope, pero probablemente para hacer 500 kilómetros pues no tengas ni que recargar, con lo cual pues te va a salir la electricidad más barata porque vas a hacer unas cargas más lentas. Y cuando llegues a tu destino, pues también, aparte de que te sobrará autonomía y lo podrás seguir utilizando, podrás recargar en vuestro destino más lento y más barato. En fin, gracias por verme, espero que os haya parecido interesante este concepto de lo que es la autonomía física y lo que es la autonomía constante de los vehículos eléctricos y nos vemos en el siguiente vídeo. Adeu, adeu.